Está porque entiendo que no se tienen cifras exactas, que el Banco Central no comparte esa información desde 2018. ¿Es así? Bueno, lo cierto es que hay mucha intransparencia, opacidad en información estadística pública, Ujú, la deuda, el presupuesto, pues mucha información macro que no se actualiza. En todo ujú, caso, como nosotros somos deudores, nuestros acreedores sí nos informan también de la situación que tenemos, porque los, eh, los acreedores continuamente están solicitando al gobierno pues la repasando. actualización de las obligaciones, sí. Ujú. Entonces, ¿Y está en cuánto? ¿Alrededor de cuánto? sí, de entre 150.000 y 160.000 millones de dólares. Eso es una deuda que está en default, o sea, no está impaga. Esto Ujú. significa que nosotros tenemos tanto con el sector público como el sector privado, externo, internacional, obligaciones que, bueno, hay que honrar y el gobierno venezolano no ha honrado las obligaciones, tiene ya un atraso importante y por eso pues ha solicitado, vamos a decir, que le liberen recursos del FMI, que no van a alcanzar para pagar las obligaciones, porque cuando un país está como Venezuela, como el caso de Argentina, por ejemplo, y Ujú. otros más, Colombia y otros más que especialmente esos, que tienen obligaciones con el FMI y es quien maneja las negociaciones con los países que están cambiando gobiernos, que están en tránsito a políticas de ajuste, planes de estabilización, que no es el caso venezolano porque nosotros no estamos morosos estamos en retardo, estamos con el FMI, tenemos varios años que no cumplimos con las obligaciones de derecho especial de giro que nos corresponde pagar como país miembro de la FMI, también Claro. con obligaciones con organismos internacionales como la CAF, el BIRF, Banco Mundial, y otras obligaciones como el sector privado, pues además obligaciones con empresas que petroleras y otras que han realizado actividades en Venezuela y que en las compañías, empresas mixtas de Europa, etcétera, China, que no se han honrado, obligaciones Mm. que vienen de la participación que tienen en las empresas que se han creado en los últimos años o en los varios años para realizar operaciones conjuntas. Claro, y Entonces que el ha cuadro, implicado hasta ahora, profesor, el cuadro no es nada favorable y más con la economía absolutamente. que tiene Venezuela. Y ahí le pregunto también cuánto representa esa deuda externa, más o menos estimada, Bueno, imagínense de la ustedes economía que, local, no de lo que bueno, somos hoy en día y de nuestro imagínense Producto ustedes Interno Bruto. si el producto no crece, Ujú. imagínense usted un producto que llegó a estar en 50.000 millones de dólares, hoy día pues no tenemos capacidad para pagar, no podemos honrar la deuda porque el producto no Claro. crece porque la economía está desequilibrada, una inflación que ha elevado considerablemente las obligaciones del país con el resto del mundo, un país que necesita hacer cambios profundos en lo político y en lo Ujú. económico para atender los problemas sociales también, que esta trilogía de objetivos tiene que ser cumplido. Lo que pasa también es que la coyuntura actual, mundial, Mundial. bélica, influye mucho en lo que la solución que tenemos que buscar. Nosotros tenemos que entender que cuando los países incurren en inflación, Ujú. incluyendo los países desarrollados, los Estados Unidos, otros más eso hace que haya necesidad de aumentar la tasa de interés y el aumento de la tasa de interés que lo hace el Federal Reserve y en el Ujú. caso de Europa pues el Banco Central Europeo, eso trae como consecuencia que nosotros no tenemos la posibilidad de estabilizar una moneda, no tenemos la Claro. capacidad de transformar la balanza de pago, o sea, la estructura de comercio exterior que se refleja en la cuenta de balanza de pago, que es la cuenta macroeconómica, que refleja los flujos del país con el resto del mundo. Ahora, ¿qué es lo que nos está sucediendo? Nos está sucediendo que Venezuela tiene una inflación galopante, la más importante del mundo, y no hay política antiinflacionaria, porque no hay un equilibrio en las cuentas, ni hay conocimiento de las cuentas públicas, y por supuesto, la iniciativa privada no va a participar en una economía que no merece confianza, porque el crédito, que es el crédito internacional para nosotros, está cerrado. Sencillamente, cualquier operación que se haga en materia de petrolera, por ejemplo, Ujú. en las últimas aperturas que ahora se cuestiona porque ya la comunidad acreedora
de los Estados Unidos. Los acreedores pues sencillamente tienen temor de invertir por parte de las empresas petroleras, etcétera, hasta que no se resuelva un problema de fondo, que es el problema político. El problema político impide que eso se haga. Ajá, y ahí me detengo porque está metiendo el elemento político y de hecho con los acuerdos parciales, por ejemplo, Sí. estaba escuchando recientemente una declaración de el bueno, representante además del partido oficial, del PSUV, Diosdado Cabello, que decía, bueno, ustedes creen que nos hemos favorecido, los que se han favorecido, por ejemplo, en esa flexibilización de sanciones son empresas petroleras de Estados Unidos, básicamente Estados Unidos, ¿cuál es el beneficio para nosotros hasta ahora? No, ellos no han cumplido con ese acuerdo parcial, un poco justificando lo que hasta ahora también ha salido en lo político con el tema de las primarias. Entonces me gustaría que lo explicara, por favor. Eso no es verdad, porque Venezuela llegó hasta el 99, llegó a producir 3.200.000 barriles diarios de petróleo. Luego hubo un crecimiento y empezó a decrecer. Hoy día no producimos sino 700.000 barriles diarios de producción petrolera. Eso, por supuesto, es un salto cuántico muy importante hacia abajo, de reducción, que trae como consecuencia la caída, pues varias empresas con las cuales operábamos pues ya no lo están haciendo. Por supuesto que el bloqueo influye en el hecho de que no se hagan operaciones, no se hagan inversiones en la compañía y en las áreas susceptibles de inversiones con el exterior. Lo que pasa también es que no es verdad que nosotros hemos dispuesto de muchos recursos, no es verdad de que la comunidad financiera no estaría dispuesta a invertir en Venezuela, ni que inversiones privadas vendrían a Venezuela, porque en la medida en que haya reglas claras, en que haya cuentas claras, en la medida que haya transparencia en la información, en la medida en que sepamos, por ejemplo, el presupuesto 2024, el proyecto de presupuesto 2024 que está en la Asamblea Nacional no lo conocemos, ni siquiera la composición del presupuesto, el problema de las transferencias del Estado, el gobierno central al Estado y municipio, es prácticamente una incógnita y además una reducción importante, y eso hace que el municipio no pueda dar los servicios que tiene que dar, etcétera, y los estados tampoco. Entonces yo diría que no hay ninguna explicación o justificación para tener un cuadro de endeudamiento como el que tenemos, porque la deuda se corrige con ingresos de divisas, se paga en divisas. En el caso venezolano no tenemos capacidad para pagar la deuda que tenemos, precisamente porque no estamos generando producción. Y en la medida que hay inflación, precisamente el valor de la moneda se viene abajo. En la medida que hay inflación, el poder adquisitivo del salario se disminuye y ninguna economía crece con una tasa de inflación de la economía del tamaño del Venezuela. Pero entonces ahí también le pregunto, profesor, y para ir cerrando, con relación al tema, voy a actualizar a aquellos que están recién sintonizando el programa. Es José Miguel Uzcategui, economista, es profesor, fue director del Banco Central, fue ministro de Seguridad Social, fue embajador en España, hablando con él de la macroeconomía, además de este tema de la deuda externa, donde estamos parados, con relación también a las tasas de interés de políticas monetarias mundiales y por conflictos además que afectan, que inciden al planeta entero, como el caso de la guerra entre Israel y Hamás o el mismo tema de Ucrania que no está resuelto, y el default de la deuda venezolana. ¿Qué ha implicado hasta ahora, profesor, ese default? Porque como dice, estamos en deuda, estamos todavía, bueno, con unos retrasos importantes, esas empresas están todo el tiempo repasando la deuda, no sabemos con exactitud, pero hasta ahora, ¿qué ha perdido Venezuela dentro de ese pendiente que tiene importante de alrededor de 150.000, 170.000 millones de dólares? Sí, sencillamente para que Venezuela pueda recuperar su economía financiera, su economía productiva, su comercio exterior, etcétera, es necesario cambios en la política fiscal, monetaria y cambiaria. La política de estímulo a las exportaciones no se resuelve con un aumento, con una ley. No, para exportar hay que importar materia prima, hay que importar productos semielaborados, hay que tener mercados, y en la medida en que nosotros tengamos un default, tengamos obligaciones importantes que no pagamos, eso trae como consecuencia que el inversionista no va a venir a invertir a Venezuela, un país donde no hay seguridad jurídica, por supuesto, creo que hay que buscar soluciones, hay que buscar un entendimiento, hay que buscar una transición que permita evitar que esto se siga profundizando, en la medida en que hay que cambiar de políticas y de políticos en ejercicio de la función pública. Es necesario que haya claridad acerca de las políticas que se van a establecer y las relaciones. ¿Cuáles son nuestros relacionados? ¿Cuáles son nuestros socios reales? Los socios nuestros naturales son los socios del mercado del dólar, lo cual no quiere decir que no comercialicemos con euros, no comercialicemos
con yenes, no contradecimos con los con las monedas de otros países. Entonces, de lo que se trata es que esa apertura que requiere Venezuela supone un cambio de política y de ejecutivos, de gerentes públicos en armonía con el sector privado, porque es el mercado el que genera riqueza, no es el Estado cuando crece, no necesariamente crece la economía, es necesario generar empleo, generar productividad, es necesario que haya políticas estables y creíbles y que además... Claro. Pero además, profesor, y disculpe que lo interrumpa porque es que además escuchándolo también me queda la inquietud de que acreedor, obviamente que no recibe el pago de lo prestado, se cobra de una u otra manera. Entonces, en el caso de Venezuela, con estos retrasos, ¿qué se ha cobrado hasta el momento? Todo bueno, ese está grupo. presionando para los activos que le permitan pero ¿qué garantías hay de que el Estado va a dar continuidad? Si los dirigentes del gobierno no entienden que el discurso conflictivo, tanto del gobierno como oposición, pero es que la oposición tiene como por naturaleza un estilo, no es que lo justifique todos los discursos de la oposición, pero lo que pasa es que el gobierno no se puede dar el lujo de, en crisis como la que tenemos nosotros, en crear un clima más bien conflictivo, en el caso pues de la reclamación de territorio, etcétera, todas estas cosas que están planteadas. Yo diría que tal como están las cosas, el dinero que hay en el mercado susceptible de ser prestado a países como el nuestro está sujeto, está subordinado a políticas concretas, lógicas, racionales, coherentes, y que además haya se crea una historia o un expediente de cumplimiento de obligaciones. A los maulas no se le presta, a las madres se liquidan los activos. Esa es la realidad. Bueno, con esa frase cerramos. Gracias, profesor José Miguel Uzcategui, economista, profesor, fue director del Banco Central, fue ministro de Seguridad Social y fue embajador en España. Hacemos una pausa, en unos minutos volveremos. Mil gracias, profesor, por los minutos dedicados. Escuchamos música, de la buena música del circuito y en breve volveremos.